Hola, buenas noches a todos. Esta sesión es para ver las etapas del proyecto. Estamos en la clase de diseño curricular. Bueno, pues yo soy la doctora Rosa María Moreno. Hoy teníamos sesión virtual debido a ciertos problemas técnicos. No pudimos contactarnos salvo con un alumno. Entonces me es importante dejarles este video porque sí necesito como que aclarar ciertas cosas antes de que ustedes hagan su trabajo final, y dado los tiempos que se han ido postergando, bueno, pues nosotros tenemos entrega, la última entrega el 14 de octubre, ¿cierto? Entonces me es importante que ustedes tengan como ciertos aspectos que van a tomar en cuenta y que no quiero obviar. Ajá. Entonces, aquí le voy a ser bastante sintética. Si ustedes tienen alguna duda, por favor les pido que me escriban directamente a través de mensaje por correo electrónico, y bueno, pues yo ya me dedicaré a escribirles particularmente. Entonces vamos a dividir las etapas del proyecto como las tenemos nosotros, como viene en nuestro programa, 3 etapas. Este programa tiene que responder a los documentos que nosotros hemos venido leyendo de educación superior, se tiene que ajustar a los requerimientos de la actualidad, y necesito como hacer hincapié en que el diagnóstico y la justificación tienen que estar muy bien fundamentados, y que para la justificación nosotros tenemos de tomar en cuenta el contexto de los actores y la situación a mejorar. Este contexto, estos actores van a hacerme que yo identifique cuál es el problema del plan de estudios que voy a modificar, que voy a diseñar. Y que ahí yo estaría haciendo una intervención como especialista, ¿no? Que soy, que me estoy formando. Entonces, ¿cuál va a ser la intervención que yo voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Y yo hablo de preguntas generadoras. A alguno de ustedes en el chat les he puesto sigue las preguntas generadoras, y seguramente, bueno, pues también habrá quien se pregunte cuáles son esas preguntas generadoras, porque bueno, como no hemos tenido la oportunidad de interactuar tanto, ¿no? Y por eso esta sesión era muy importante. Bueno, entonces les platico. El diagnóstico y la justificación parten de las preguntas generadoras, que son el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, el a quién, y cuáles son las necesidades y valores determinantes de la época y del contexto social, económico, político, a las cuales ese plan tiene que responder. Ajá. Por lo tanto, mi etapa 1 es mi diagnóstico y mi justificación. A partir de estas preguntas, lo vuelvo a repetir, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Voy a modificar, voy a hacer la observación en ese plan de estudios, y la etapa 2 será el perfil de egreso, que esas preguntas ya me están dando, porque cuando yo haga el qué voy a modificar, por qué lo voy a modificar, cuándo y en qué etapa de ese plan de estudios lo voy a hacer, me va a dar la respuesta de cuál es ese perfil de egreso, ¿no? Por eso el diagnóstico y la justificación tienen que estar muy bien estructurados. Ahora, sí les voy a pedir a todos en general, a los que ya entregaron su trabajo, etapa 1, y a los que están por entregarla, que en la etapa final, que es la 3, que es la entrega final, sean muy cuidadosos en las citas que ustedes hagan. Tiene que venir muy bien integrado el proyecto. Esta parte primera de diagnóstico y justificación les pido que la vayan ajustando, que la vayan afinando, y sobre todo el diagnóstico tiene que ser muy fino, en el sentido de cuando ustedes me digan y me argumenten por qué me van a quitar o me van a poner una materia en determinado semestre, cuatrimestre, trimestre, ¿por qué lo van a hacer? Porque su diagnóstico les arroja que ese plan de estudios tiene que ser modificado. La respuesta obvia es porque no responde a las necesidades del contexto actual, social, político y económico. Pero me lo tienen que argumentar desde los documentos que ya hemos leído. Ajá. Entonces, en esta parte no he sido, creo yo, dura, ¿no? Porque no lo hemos aclarado como en esta situación. Entonces, una vez aclarado, sí les voy a pedir a todos en general que vuelvan a revisar la etapa 1
para que el diagnóstico se afine un poco más. Un poco más, ¿qué significa? Bueno, pues significa que necesito que ustedes me den una justificación desde lo social, desde lo económico, desde lo político y desde la normatividad. ¿Qué es desde la normatividad? Desde lo que va marcando la vanguardia educativa en educación superior. ¿Qué me va a dar esa pauta? Bueno, los documentos obvio que ya hemos leído. Y la educación por competencias, por supuesto, el modelo de educación por competencias, que es en el que los estamos formando ustedes. Voy a hacer así como un trataré de hacer como un englobe. Etapa 1, diagnóstico y justificación. ¿Qué me va a armar la etapa 1? Las preguntas generadoras. ¿Cuáles son las preguntas generadoras? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Desde lo político, social, cultural, incluso situacional, y económico, ya se los dijeron. Entonces, tomando en cuenta esos factores y la vanguardia educativa, me va a dar ese diagnóstico bien estructurado, bien justificado, y a partir de eso, entonces yo voy a armar cuál es el perfil de egreso de esa formación que estoy yo diseñando, que estoy interviniendo. Ay, perdón, es que voy a tratar. Y entonces, teniendo en cuenta ya el perfil de egreso, voy a afinar el modelo de ciudadano que quiero que responda a eso que me arrojó el diagnóstico, que no responde el plan, ¿sí? Si yo veo que hay un problema, es porque el perfil de egreso no está acorde a las necesidades contextuales. Cuando hablo de contexto, pues entonces época, social, cultural, político, económico. Todos esos aspectos son importantes en mi argumentación, ¿sí? Y una parte muy importante y que no hemos aclarado y que, bueno, creo que en el primer video sí se los dije, perdone, porque voy a, van a ver mi papel, me da mucha pena, mucho. Son las citas. Las citas son muy importantes, que ustedes respeten al autor, que si vamos a argumentar desde esto, de estos documentos, si voy a tomar parte, si vamos a ir fundamentando, es importante que yo le dé el crédito y la cita adecuada, pertinente. Si me van a hacer un copia-pega que ya los he encontrado, entonces también tengo que aclararles que esto se penaliza con la reprobación de la materia. Entonces no nos arriesguemos, no es necesario. Han presentado muy buenos trabajos, son unos grupos muy, unos alumnos muy comprometidos, es lo que yo he visto, y eso me da muchísimo gusto. Entonces no nos arriesguemos en esa parte y seamos muy cuidadosos. Entonces ya tengo la etapa 1, diagnóstico y justificación, la etapa 2, que va a ser el perfil de egreso, y la etapa 3, que voy a concluir en poner el plan de estudios y la modificación argumentando el qué, el por qué y el para qué. Y dado esto, yo les voy a adjuntar este video y les voy a adjuntar la presentación que yo tengo, y espero que se aclaren algunas dudas si es que ustedes las tenían, porque en realidad no me hacen llegar sus dudas. Y los que me las hacen, bueno, pues las respondo enseguida, para que ustedes vayan haciendo su trabajo, ¿vale? Con la extensión de fechas hasta el 8 de octubre de la unidad 2. Recuerden que hay un trabajo que se entrega el 9 de octubre. Entonces revisen bien sus fechas para que no tengamos ningún problema ahí, ¿sale? Entonces muchísimas gracias. Y espero puedan ver el video y también, por supuesto, pues la presentación. Buenas noches y saludos a todos.